comienzo dictando. Si un trozo de curva tiene una longitud de arco finita, decimos que es rectificable. Punto. Para calcular, al que recién ha entrado, siga escribiendo lo que estoy dictando. Para calcular la longitud de arco de una curva plana, aproximamos un arco, un trozo de curva, por segmentos rectos. ¿Cómo, profe, el último? Esta es la función f, en donde quiero calcular la longitud de este arco de curva. Sea f una función con derivada continua en el cerrado AB. Con ese denoto, con ese la longitud de la gráfica en ese intervalo. Bueno, voy a ser continuado por razones de espacio. Sea P mayúscula una partición del cerrado AB. O sea que P es el conjunto de puntos X sub 0, esto se vio al comienzo de la noción de integral definida, X sub 0, X sub 1, X sub J menos 1, X sub J y X sub N. Con A igual a X sub 0 menor que X sub 1, menor que X sub 2, menor que X sub J menos 1, menor que X sub J y menor que X sub N igual a B. O sea, A igual a X sub 0, tengo X sub 1, X sub 2, X sub J menos 1, X sub J y B igual a X sub N.
Entonces, así yo puedo, subo aquí. Bueno. Aquí tengo P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub J menos 1, P sub J, y aquí tengo P sub N. Se forma una poligonal correspondiente a la misma, uniendo los puntos P sub 0, P sub 1, P sub J, P sub N. Entonces yo uno aquí son segmentos casi pegadito a la curva. Unan esos puntos de arriba. Sigo dictando. Si se suman las longitudes de dichos segmentos, se obtiene la longitud de la poligonal correspondiente, inscrita en el arco considerado. Punto. La longitud de uno de los segmentos que forman la poligonal inscrita que la denoto con delta de S sub J, se puede hallar usando Pitágoras. Este sería mi delta de S sub J, segmento. Si yo uso Pitágoras, este va a ser X sub J menos X sub J menos 1.
Y este otro pedacito, el otro cateto del triángulo, es f de x sub j menos f de x sub j menos 1. Entonces, ¿ustedes ven aquí abajo si yo escribo? Sí, profe. Aquí abajo se ve, ¿ve? Sí. Entonces, delta de S sub J va a ser igual a la social hipotenusa, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. F de X, vamos a ponerle corchete, X sub J menos F de X sub J menos 1 al cuadrado. Saco un factor común este término, o sea, raíz cuadrada de 1 más f de x sub j menos f de x sub j menos 1 sobre x sub j menos x sub j menos 1. Esto es al cuadrado, esto es al cuadrado, cierro corchete. Como he sacado factor común, esto lo pongo aquí. Está. Borro la parte de arriba. Y me quedo. Delta de S sub J va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más f de x sub j menos f de x sub j menos 1 sobre x sub j menos x sub j menos 1. Esto al cuadrado. Si está aquí en el numerador al cuadrado y denominador al cuadrado, entonces lo pongo toda esa fracción elevado al cuadrado por x sub j menos x sub j menos 1. Aplicando el teorema del valor medio del cálculo diferencial en el intervalo x sub j menos 1, x sub j, como f tiene derivada por hipótesis continua en el cerrado AB, si f es continua en un intervalo cerrado, todos sabemos que es continua en cualquier subintervalo. Entonces f continua en el subintervalo x sub j menos 1 x sub j y derivable, estoy aplicando ya el teorema, en el abierto AB, recuerden, o sea que aquí va a ser en el abierto x sub j menos 1 x sub j
Entonces el teorema me dice, existe al menos un C sub J perteneciente a X sub J menos 1, X sub J, tal que F' de C sub J sea igual a F de X sub J menos F, o sea, F de B menos F de A sobre B menos A. A los que han rendido, eso se pueden recordar. X sub J menos 1 sobre X sub J menos X sub J menos 1. Borro esta parte. Eso es con respecto a este término, a esto. Ahí sobre él, yo he aplicado el teorema del valor medio. Esta expresión reemplazo en 1. 1 es esto. Y me va a quedar que delta de S sub J es igual a la raíz cuadrada de 1 más F' de C sub J al cuadrado por delta de X sub J. Cuando se vio integrales, entonces a esto, amplitud del intervalo, lo llamábamos como delta de X sub J. Ese es con respecto a uno de los segmentos. Entonces, yo quiero calcular la longitud del arco de curva. O sea, todo esto que lo llamo S, digamos. Todo esto es S. Entonces, este es un segmentito que es igual a esta expresión. Entonces, yo quiero considerar todos los segmentos. Para eso, hago la suma para considerar a todos esos segmentos. ¿Escribo eso o no? Bueno, escribo. O directamente les dicto, porque no tengo lugar. La longitud de la poligonal inscrita correspondiente a la partición P está dada por la suma, la sumatoria de los delta de S sub J, o sea, igual a la sumatoria de la raíz cuadrada de 1 más F' de C sub J, todo al cuadrado por delta de X sub J. Profe, ¿podría repetir la última parte, por favor, donde dice poligonal? Espera, ¿cómo dice más fuerte? ¿Podría repetir lo último de poligonal? Sí. Poligonal La inscrita. longitud de la poligonal inscrita correspondiente a la partición P está dada por la suma y copian eso. Gracias, profe. Nena. Nosotros teníamos al comienzo, cuando les escribí, que había dicho que F' con derivada continua en el cerrado. Entonces, por hipótesis, F' es continua en el cerrado AB.
Por lo que me fijo en la última expresión. Si f' es continua, a una función continua le sumo una función constante, resulta ser continua. Entonces, por álgebra de continuidad, la raíz cuadrada de 1 más f' de c sub j, todo al cuadrado, es continua. Y si es continua, por lo que si es continua al comenzar integrales, al final les he dictado una serie de propiedades. No sé cuándo dimos, no sé si en noviembre, no sé. Entonces, si es continua, es integrable. Entonces yo les quiero mostrar aquí, en este gráfico, ya no me interesa, si yo tomo particiones más finas, o sea, entonces voy a tener estos segmentos, bueno, no sé cómo estoy uniendo, cada vez me voy a ir pegando al arco de curva. Entonces, cuando delta de x sub j tiende a 0, o sea, la norma de la partición tiende a 0, al tomar esto pongo particiones más finas. Entonces, yo he dicho, al tomar particiones más finas, estos segmentos se van acercando más al arco de curva. Entonces, la longitud de la poligonal tiende a la longitud del arco de curva. Entonces, si esa expresión, esta, resulta ser continua, y si las longitudes, los segmentos estos, cada vez me voy acercando al arco de curva, voy a poner la definición. No, directamente les dicto. Es mucho para escribir. Después de poner esto, que la longitud de la poligonal, o sea, de los segmentos, tiende a la longitud del arco de curva, se define la longitud del arco buscada, S igual, como la integral correspondiente. Es decir, la integral de A a B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado por dx. Y esta es la fórmula que ustedes van a usar para encontrar la longitud de arco. Como estoy apretada por el tiempo, y como esto hoy día para matemática y para ingeniería
el profesor Cory hoy día tiene que enseñar, entonces los ejercicios los van a hacer con él. El gráfico este ya lo puedo borrar. Eso ya puedo borrar. Longitud ya está. Lo único que tienen que hacer ustedes es derivar la función que les dan y reemplazar. Y luego resolver la integral. Borro esto parte de arriba. Área de un sólido de revolución. Quieren, vayan haciendo la gráfica. Vamos a suponer. Esta es la función f. Les comienzo a dictar. Ustedes hagan bien las gráficas, ¿no? A mí en este pizarrón se me va. Si se gira la gráfica de una función continua, abran paréntesis, o de un arco de curva, cierren paréntesis, alrededor de una recta, entre paréntesis, o del eje X, la superficie resultante se conoce como superficie de revolución. Sea f una función positiva o sea f de x
mayor que 0 para todo X perteneciente al cerrado AB. Con derivada continua. Punto. Sea P una partición del cerrado AB. O sea, P es el conjunto de puntos X sub 0, X sub 1, X sub J menos 1, X sub J y X sub N. Lo voy marcando en el gráfico. X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub J menos 1, X sub J y B igual a X sub N. Al tomar la partición, subimos hacia arriba y consideramos la poligonal inscrita, como hemos hecho anteriormente. Sigo diciendo. Se obtiene una poligonal inscrita en el arco de curva considerado en el gráfico de F. Punto. Sigo dictando, después hacemos en el gráfico. Voy a volver a dictar. Cada uno de los segmentos. Profe, ¿podría volver a dictar? Le dicen los chicos. Más fuerte, ¿quién habla? A ver, ¿quién está hablando? Profe, Victoria habla. Le habían pedido que si podía volver a dictar. Por favor. ¿A dónde? Sea P la partición, se obtiene una poligonal inscrita en el arco de curva correspondiente, bueno, al gráfico de F. Punto. Cada uno, punto y seguido, cada uno de los segmentos que constituyen la poligonal engendrada al girar alrededor del eje X engendra la superficie lateral de un tronco de cono. O sea, esto gira. Primero fórmulas poligonales. La parte no se ve. Esta cara se ve y esta no se ve. Esta se ve y esta no se ve.
Me he olvidado de marcar la poligonal. Entonces yo voy a tener esto es delta de S sub J. Esto es f de x sub J. Esto es f de x sub J menos 1. O sea, llevo esta poligonal delta de S sub J, lo paso aquí en el gráfico. El área del tronco de cono a delta de A sub J es 2pi R sub J por delta de S sub J. Delta de S sub J es la generatriz del tronco de cono. R sub J es el radio de la circunferencia media entre f de x sub j y f de x sub j. O sea, el R sub j es f de x sub j más f de x sub j menos 1, todo sobre 2. ¿Continúo? ¿O todavía no? ¿Se ve mejor así o no? Bueno. No escucho, hable más fuerte. Bueno, continúo.
Sí se ve, profe. No sé quién habla o qué me dice. Estoy sorda hoy, chicos. Que sí se ve bien, profe. Bien, gracias, gracias. Bueno, para la poligonal inscripta, o sea, para todos, si este es el área de este delta de x sub j en este subintervalo x sub j menos 1, x sub j, para considerar el área de todas las poligonales inscritas, ¿qué hay que hacer? Sumar todas ellas. Entonces, escriba, para la poligonal inscrita, el área de la superficie de revolución es la suma de las áreas. Borro esto. O sea, la suma de las áreas delta de A sub J va a ser igual a la sumatoria de 2pi R sub J. Esto reemplazo por lo que hemos visto en longitud de arco, que es la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado por delta de x. 2pi constante, me va a quedar 2pi la sumatoria de toda esta expresión. ¿Cómo? F' es continua en el cerrado AB, entonces esta expresión es continua. Y si es continua, entonces es integrable. Al decir integrable, como en longitud de arco, voy tomando particiones más finas y esto se va pegándose más. Entonces me va a quedar que el área de una superficie de revolución se define como 2pi integral de A a B f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado por dx. Y esta es la fórmula para encontrar el área de un sólido. A ustedes les van a dar la función, van a aplicar la fórmula, o sea, van a reemplazar f, aquí la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f al cuadrado, y van a tener que resolver la integral, y así encontrar el área. Recuerden que el área va a ser unidades al cuadrado. Como les he dicho, la práctica la van a ver hoy día con el profesor. Profe, ¿puede ser que no íbamos a tener con la profe? Ay, no te escucho. ¿Cómo? Puede ser que hoy vamos a tener con la profe porque el profe Core no sé qué... Con el... sí van a... No. ¿Qué es eso de la compu? Hoy día van a tener clases de práctica, ingeniería, y a la tarde va a tener matemática, los chicos de matemática, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cuándo tienen clases de ingeniería? Práctica. Ahora a las 11, profe. Bueno, entonces ahora van a ver la práctica de esto. Por eso no estoy haciendo ejercicios. Directamente ustedes van a ir y van a aplicar la fórmula.
Profe, ahí en la fórmula de área es 2 por cuánto. 2pi. Ah, gracias. Esto es pi. Bueno, voy borrando. Ya ahora con un trapito húmedo. Bueno. ¿Borro todo ya? Ahora vamos a ver volumen de un sólido de revolución. Bueno, comienzo a dictar. CAF continua, una función continua en el cerrado AB. Haciendo girar la región acotada por la gráfica de F, las rectas X igual a A y X igual a B, coma. Repito, sea F una función continua en el intervalo cerrado AB. Punto. Haciendo girar la región acotada por la gráfica de F, las rectas X igual a A y X igual a B y el eje
X alrededor del eje X, coma, se genera un sólido al que se llama sólido de revolución. Punto. Aproximaremos el volumen del sólido por medio de una suma de volúmenes más elementales. Ese va a ser el procedimiento. Punto. Sea P una partición del intervalo AB. O sea que P es el conjunto de puntos X sub 0, X sub 1, X sub J, X sub N. Les dicto y luego voy haciendo el gráfico. No, esto está más. Bueno. Vamos a hacer bien ahora. Igual a X sub N. Tomo la partición, hago la poligonal. Bueno, sigo. ¿Sí? ¿Puedo seguir dictando? Sí, profe. Bueno, aproximamos el recinto mediante rectángulos, coma. Si se hacen girar dichos rectángulos alrededor del eje de las X, se obtienen cilindros de revolución. Bueno, entonces, voy a aproximar mediante rectángulos. En este nomás lo voy a tomar.
O sea que yo voy a tener, ¿no? Bueno, esas a marcar. Yo soy un desastre. ¿Qué quieren que les diga? F de X sub J menos 1, F de X sub J. A ver, X sub J menos 1, X sub J. Tomemos, sigo dictando, tomemos rectángulos inscriptos y consideremos uno de ellos. Ay, yo no sé, ni leo lo que ustedes escriben allá. Aquel que tiene como longitud de la base el valor X sub J menos X sub J menos 1, que esto va a ser igual a delta de X sub J. O sea que esto es delta de X sub J, es la amplitud. Y como longitud de la altura, el mínimo de F en el subintervalo X sub J menos 1, X sub J. Entonces, el volumen del cilindro engendrado por este rectángulo está dado, es la superficie de la base por la altura, o sea, pi por m sub j al cuadrado y por, yo ni me acuerdo, delta de x sub j. Eso es con respecto a uno. Si yo tengo que considerar de toda la poligonal, de todo con respecto a toda la partición, yo justo quería ver. El volumen correspondiente al polígono inscrito va a ser la suma de los b sub j, o sea, la sumatoria de pi por m sub j al cuadrado por delta de x sub j. Como f es continua en el cerrado AB, f de x al cuadrado también es continua. Y si es continua, ¿qué venimos usando? Entonces, es integrable. Y al ser integrable, defino entonces que el volumen va a ser igual a pi integral de A a B
f de x al cuadrado por dx. Y esta es la fórmula de volumen. Recuerden la fórmula, no son difíciles porque en los parciales se piden ejercicios de esto. Santiago Martínez, ¿dónde estás? Que todo lo que iba dictando gracias vos ibas escribiendo. Martínez. Sí, profe. Desapareció Martínez. A ver, contestar. Sí. Que no se escuchaba, que vos escribías. No, yo lo escribía. No, a vos me hablas muy bajito y yo hablo fuerte, más fuerte. Que sí se le escucha, pero yo lo voy escribiendo también por si se atrasan los chicos. No. Bueno. Borro esto y vamos al último punto y espero terminarlo. Pero es más lindo esto. Esto es muy... No sé, no me gusta. Oh. Ecuaciones diferenciales. ¿Me han puesto el título? Sí. Comienzo. Se denomina ecuación diferencial a aquella ecuación que establece una relación entre la variable independiente x y sus derivadas sucesivas. Y', y segunda, la derivada de orden n, entre paréntesis. Ahora, si yo a y' digo que es igual a la derivada de y con respecto a x, entonces, ay, Iñiguez entran y ya cuando estamos por irnos. Simbólicamente, voy a poner h, función de la variable independiente x y sus derivadas sucesivas. O h, x, derivada de y con respecto a x,
derivada segunda de y con respecto a x dos veces, derivada enésima de y con respecto a x n veces, esto igual a 0. O sea que así podemos indicar una ecuación diferencial. Las ecuaciones en las cuales la función desconocida se encuentra bajo el signo de derivada, se llaman ecuaciones diferenciales. Punto. Distinguimos dos tipos de ecuación. Si en la ecuación diferencial la función desconocida es función de una sola variable, la ecuación se denomina ecuación diferencial ordinaria. Ejemplo, x por la derivada tercera más y' igual a y. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Otro, seno de x por y' menos 5xy igual a coseno de x. Esta también es una ecuación diferencial ordinaria. O sea, la función desconocida que y va a depender de una sola variable independiente que es x. Abajo. Martínez, ¿qué preguntas? Bueno, si la función desconocida es función de dos o más variables independientes, la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. O sea, ecuación diferencial parcial también se puede decir. Punto. El orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor orden en la ecuación dada. Profe, ¿puedes repetir lo último? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo último? Sí. El orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor orden de la ecuación dada.
Hoy de atrasado que vas, Martínez. Esperen un ratito, ¿no? Está muy atrasado. La función, voy a repetir una cosa que he dictado. Si la función desconocida es función de dos o más variables independientes, la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. Bueno, ya está. O sea que el orden es la derivada de mayor orden que yo tengo en la ecuación. Y distinguimos también el grado. El grado está dado por el mayor exponente con que aparece la derivada que le da el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, tengo ejemplo. Y segunda más 4y igual a 3a a 4. Otro. Derivada tercera más x, derivada segunda más 2y, y' al cubo más xy igual a 0. Otro. Derivada tercera al cuadrado más 6y más y' a la quinta igual a 0. Otro ejemplo. Este es el símbolo de derivada parcial. O sea, parcial segunda de u con respecto a x dos veces, más parcial segunda de u con respecto a y dos veces, igual a 0. Bueno, la primera, la función desconocida lleva a depender de una sola variable, en donde he puesto allá que y' es la derivada de y con respecto a x o cualquier letra. Y segunda va a ser la derivada segunda de y con respecto a x dos veces. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. El orden está dado por la derivada de mayor orden de la ecuación. En este caso tengo derivada segunda. Entonces va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Y el grado está dado por el exponente al que está elevado el de mayor orden. Aquí mi mayor orden es esta. ¿Qué grado? Si no lo pongo se sobreentiende. Entonces, ¿qué grado tengo? Grado 1 o primer grado. Esta otra también es una ecuación diferencial ordinaria. El mayor orden de derivación lo tengo en derivada tercera, o sea que esto va a ser de tercer orden. ¿Y qué grado voy a tener? Es el exponente al que está elevado el término donde está el mayor orden. No va a ser 3,
porque este es de la primera derivada y no es de primer orden, sino es de tercer orden. Entonces el exponente que está elevado es de mayor orden. ¿Qué va a ser entonces? Primer grado. El tercer ejemplo también es una ecuación diferencial ordinaria. Tercer orden porque tengo aquí la derivada de tercer orden, mayor orden que yo tengo. Tercer orden. ¿Y cuál va a ser el grado? ¿Qué grado tengo? Ese de tercer orden, que es mi mayor orden, me tengo que fijar a qué exponente está elevado. ¿Y a qué exponente está elevado? ¿Qué les parece? A 2. Entonces va a ser de segundo grado. La última, tengo parcial segunda de U con respecto a X 2 veces y aquí con respecto a Y 2 veces. O sea que mi función desconocida va a ser U y que depende de X y de Y. Entonces no va a ser una ecuación diferencial ordinaria. Es una ecuación en derivadas parciales o diferencial parcial. ¿Qué orden? Estoy dado por el mayor orden de derivación, que es 2, o sea, segundo orden. ¿Y ese a qué exponente está elevado el de mayor orden? ¿A qué exponente para determinar el grado? Grado 1. Aunque en las ecuaciones diferenciales parciales no se determina el grado de la ecuación. Solución de una ecuación diferencial ordinaria. Estas ecuaciones tienen solución. Eso les digo. Se llama solución, dicto. Se llama solución de la ecuación diferencial a una función que al ser sustituida en la ecuación diferencial la convierte en una identidad. Punto. Si la ecuación diferencial es de orden n, se necesitan n integraciones para resolverla. Y en la solución general
aparecen n constantes arbitrarias. Punto. Podemos clasificar a las soluciones de una ecuación diferencial en solución general y solución particular. Punto. ¿Podemos clasificar, profe? Disculpe. La solución de una ecuación diferencial en solución general y solución particular. Punto. La solución general es una función f tal que sus valores y los de sus derivadas satisfacen la ecuación diferencial. Y en cuya expresión aparecen n constantes arbitrarias. Ejemplo, sea la ecuación diferencial y segunda más y igual a 0. Comprobar si la solución generales son y igual a ponerle seno de x. Esta es una. La otra puedo tomar c sub 1 seno más c sub 2 coseno. C sub 1 y C sub 2 son constantes. Entonces, ¿qué hago? Para ver si es solución, tengo en el apartado A reemplazar esto en la ecuación diferencial. Y si verifica la identidad, es solución. Entonces, veo si es solución de y segunda más y igual a 0. Como me dice y segunda, entonces yo tengo y igual a seno. Calculo la primera derivada. La derivada del seno, Coseno. coseno. Y luego calculo la segunda derivada. La derivada del coseno, Menos seno. menos seno. Bien. Entonces, con esto reemplazo en la ecuación diferencial. Me dice y segunda. Reemplazo en la ecuación diferencial. Menos seno de x más y. ¿Y quién es? Seno de x. Entonces, esto será igual a 0. Menos 0 más seno, 0 igual a 0.
Verifica la ecuación. Entonces, y igual a seno de x es solución. Veo la otra. Compruebo con y igual a c sub 1 seno más c sub 2 coseno. Calculo la primera derivada. Va a ser c sub 1 coseno de x menos c sub 2 seno de x. ¿Qué pasa? ¿Alguien pregunta algo? Calculo la segunda derivada. Constante por función es la constante por la derivada de la función. Me va a quedar menos c sub 1 seno menos c sub 2 coseno. Reemplazo en la ecuación diferencial, que es y segunda más y igual a 0. Entonces, y segunda es esto, menos c sub 1 seno menos c sub 2 coseno, más y. Y es esto que tenemos aquí, c sub 1 seno más c sub 2 coseno. ¿Será esto igual a 0? ¿Qué les parece? ¿0? Menos c sub 1 seno positivo se va. Menos c sub 2 coseno más c sub 2 coseno también se simplifica. Entonces me queda 0 igual a 0. Entonces y igual a c sub 1 seno más c sub 2 coseno es solución. Sigo. Hemos visto solución general. Ahora les voy a dictar la solución particular. Es cuando a las constantes se las reemplaza, o si en este caso a c sub 1 y c sub 2, por algún valor particular. Solución particular. Dicto. Se obtiene de la general, o sea, se obtiene de la solución general dando valores a las constantes que en ellas aparecen. Bueno, han visto que la forma era x, y segunda, y derivada de orden n. Ahora vamos a ver las derivadas. Hay martillas. La solución se obtiene dando valores a las constantes que en ellas aparecen. Y escribe todo. Bueno. Vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias
de primer orden. Por razones de tiempo, si tengo tiempo les dicto otra cosa antes de esto, pero bueno, quiero que tengan el material para hoy a la tarde. La forma de una ecuación de primer orden, que letra es ecuación diferencial ordinaria. De primer orden es f, x, y y y igual a 0. O bien f, x, y y' reemplazo por derivada de y con respecto a x. O puedo poner que la derivada de y con respecto a x es igual a f de xy. Hay una amplia variedad de ecuaciones diferenciales de primer orden, que serían variables separables, exactas, lineal, homogéneas, etc. Nosotros vamos a ver la de variable de primer orden, ¿no? Variable separable. Es una ecuación de la forma P función de x y de x más Q función de x y de y igual a 0. Dicto. Supongamos que P y Q se pueden factorizar en el producto de una función de x en x por otra función en y. O sea, como P es función de x y yo la puedo expresar P1 de x por P2 de y. Lo mismo Q. Q de xy es igual a Q1 de x por Q2 de y. Esto reemplazo en esta expresión. Entonces me queda P1 de x por P2 de y de x más Q1 de x por Q2 de y igual a 0. Esto de variables separables consiste en un término quede x con su de x y en el otro término quede y con el de y. No pueden estar mezcladas x y y. Entonces, aquí, por ejemplo, esto no tiene que aparecer en ese término. Y en este término no tiene que aparecer el Q1 de x. Entonces, formo un factor de integración. Que lo denoto FI.
en donde FI es igual a 1 sobre P sub 2 de Y por Q sub 1 de X. Y este factor lo multiplico en la ecuación diferencial. Entonces tengo 1 sobre P sub 2 de Y por Q sub 1 de X por P sub 1 de X, P sub 2 de Y, más 1 sobre P sub 2 de Y por Q sub 1 de X por Q sub 1 de X, Q sub 2 de Y igual a 0. Entonces puedo simplificar esto con esto con esto, y me va a quedar P sub 1 sobre Q sub 1 de X por dx más Q sub 2 de Y sobre P sub 2 de Y, todo igual a 0. Entonces he separado X y he separado Y. Y para hacer esto, esto llamo 2. Integramos en X y en Y. Y me va a quedar la integral de P sub 1 de X sobre Q sub 1 de X más la integral de una suma y la suma de las integrales. Q sub 2 de Y sobre P sub 2 de Y. Y al integrar me aparece la constante de integración C. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial mediante variables separadas. Hago un ejemplo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Quién pregunta? Ahí cuando hace la Claudia Vargas. ¿Cómo? Claudia Vargas. Sí, ¿qué preguntas? Ahí cuando hace la simplificación, en el primer término, ¿no sería de X? El primer término de la suma en la simplificación. ¿Esto? Ah, esto Sí, es profe. de X, aquí es de X, disculpe. Gracias. No sé si eso me preguntabas. Sí, profe. De X. Porque vengo de arriba con el de X, no se lo puede cambiar. Por ejemplo, Y menos 1, X al cuadrado de X, más X de Y igual a 0. No lo pasen al segundo miembro, o sea, no digan, en el primero dejo con X y el segundo miembro lo paso a Y. Se trabaja como está la ecuación diferencial. Entonces, determino el factor de integración. En este término me está molestando el Y menos 1.
Entonces va a ser 1 sobre y menos 1. Y en este término que me tiene que quedar en y, me está molestando el x. Multiplico por el factor de integración. Simplifico si puedo simplificar algo. Entonces, ¿qué me queda? Este x con el x al cuadrado. Me queda x de x más 1 sobre y menos 1 de y igual a 0. Ya tengo agrupadas las x y agrupadas las y. Ahora se integra. La integral de x más la integral de 1 sobre y menos 1 de y igual a 0. La integral de x por dx es x al cuadrado sobre 2 más esta integral es logaritmo neperiano de y menos 1 y todo esto igual a 0. Esa sería la solución. Bueno, como faltan 10 minutos, entonces ahora sí les dicto lo que no les había dictado antes. ¿Han terminado? Bueno, empiezo. Un problema de valor inicial es un problema que busca determinar una solución a una ecuación diferencial sujeta a condiciones sobre la función desconocida y sus derivadas en un valor de la variable independiente. Punto. Y seguido. Tales condiciones se llaman condiciones iniciales. Punto y aparte. Un problema de valor de frontera es un problema que busca determinar ¿Un problema de qué, profe? que busca determinar una solución a una ecuación diferencial
sujeta a condiciones sobre la función desconocida especificada en dos o más valores de la variable independiente. Punto. Tales condiciones se llaman condiciones de frontera. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Resolver el problema de valor inicial. Derivada de y con respecto a x igual a menos 4x y cuadrado, y me dan la condición que y en 0 es igual a 1. Este es un problema de valor inicial porque me da un solo valor de la variable independiente, que y en x igual a 0 va a ser igual a 1. Si me dan más valores de la variable independiente, ya pasa a ser un problema de valor de frontera. Para este nivel que la bicicleta se pincha, que la cubierta esto, que la cubierta. Primero se resuelve O cuando está desinflada. la ecuación diferencial. Infládelo. Entonces, Desinflado. derivada de y igual a menos 4x y cuadrado de x. Bueno, momentito, estoy hablando yo. Bueno, yo vengo ahora y ahí. No, ya se me empezó a levantar y empiezan a hablar. Entonces, en el primer miembro voy a dejar en y, porque así me lo han planteado, y en el segundo miembro en x. De y sobre y cuadrado igual a menos 4x de x. Integramos. Integral de y sobre y cuadrado igual a menos 4 integral de x de x. Esto lo subo para arriba, me queda y a la menos 2. La integral de y a la menos 2 de y es menos 2 más 1 es menos 1 sobre menos 1. Menos y a la menos 1 sobre, poner menos 1, igual. Ya me olvidó resolver integral. La integral de x X al cuadrado sobre 2. muy bien, x al cuadrado sobre 2, más la constante. Esto me queda 1 y me queda 2. Entonces me queda menos 1 sobre y igual a menos 2x al cuadrado más c. Ahora aplico la condición que me han dado aquí. Esta condición inicial, que es cuando x vale 0, y vale 1. Reemplazo, aplico la condición inicial. Bueno, esta sería
la solución general. Aplico la condición, yo reemplazo x por 0 y y voy a reemplazar por 1. Menos 1 sobre 1 igual a menos 2 por 0 más c. Entonces me queda menos 1 igual a c. Encontré un valor de c. Ese valor de c lo reemplazo en la solución general. Y me queda menos 1 sobre y igual a menos 2x al cuadrado menos 1. Al reemplazar la constante c por un número, entonces se obtiene la solución particular. Y con esto hemos terminado ecuaciones diferenciales. Ustedes en análisis matemático 3 van a ver un poco más y luego en matemática aplicada los que son de ingeniería. Y los que son de PM y LM nos vamos a volver a ver en ecuaciones diferenciales. Bueno chicos, muchas gracias. Mañana los espero a las 8 de la mañana. Ay, levantarse temprano mañana de nuevo.